Quiero empezar con una bomba, lanzando una bomba, y es esta. Jesús no podía sanar enfermos. No podía librar a los atormentados por diversas cosas emocionales, espirituales y de todo tipo. No podía levantar muertos. Hay que fijarse en lo que Él dijo de sí mismo. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. No podía por la autolimitación que Él mismo se impuso al querer tomar forma de hombre. Y Él fue, atención, el modelo de siendo hombre, su naturaleza de Dios no la había perdido, pero siendo hombre, poder tomar, vivir, entrar en lo espiritual, en la vida prometida para cada uno de nosotros, teniendo forma humana y dando a conocer como modelo que era posible desarrollar eso, disfrutarlo, vivirlo, desplegarlo y enseñarlo, dependiendo del Padre. ¿Ya respiras mejor? Hay una inquietud, un deseo de empezar una nueva serie. La serie se titula Vida Espiritual. Durante unas cuantas semanas, Vida Espiritual. Hoy quiero abrir boca con este tema que tiene que ver con la necesidad, la realidad de la vida espiritual. Muy bien. Jesús era y es el modelo que invita a adentrarse, a tomar, a vivir, a invadir lo sobrenatural, la vida espiritual en su nombre. Y cuando yo voy en su nombre, voy confiado. ¿Qué es lo sobrenatural? ¿O qué es la vida espiritual? En primer lugar, tenemos que recordar que de lo natural sabemos mucho. Lo natural es lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que no solo ven nuestros ojos, sino los 5 sentidos, como son llamados, lo comprobable, incluso lo comprobable científicamente, es a lo que estamos acostumbrados. El problema es que le damos, o se le da especialmente en el mundo occidental, toda la importancia, como si fuera lo único, lo alto, lo sublime, lo más importante y nada más fuera ni existiera. El mundo natural, la lógica, el raciocinio, la inteligencia, todo lo que con lo que Dios nos ha creado es necesario, pero tiene su límite y su tope. Más allá de todo este mundo que tan bien conocemos, está un mundo que está por encima de él, sobrenatural, por encima de lo natural. Escuchamos la palabra sobrenatural y a veces nos asustamos y a veces pensamos en cosas raras, pero es toda la provisión que Dios ha preparado para nosotros, puesto que hizo al hombre completo. Espíritu, alma y cuerpo, no solo cuerpo. Jesús hizo señales y milagros viviendo esa vida también que nosotros podemos vivir como un hombre que estaba muy conectado, atención, con Dios Padre, con el Creador, como hombre pudiéndolo hacer eso. Si hubiera él hecho milagros solamente como Dios o porque era Dios, esos milagros o esas cosas distintas a lo natural también serían inalcanzables para nosotros. Pero, recordar lo que él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará, y aún mayores que yo las hará. ¿Qué te parece?
Si captamos esto, que es una verdad sencilla pero profunda, va a cambiar todo lo que entendemos y va a cambiar nuestra vida también en personales y en nuestras iglesias. Ahora, repasando rápidamente, ¿cuáles eran los aspectos distintos? Aspectos de su humanidad. La parte humana de Jesús, Jesús sí era hijo de Dios, sí tenía naturaleza de Dios, pero a la vez era hombre. Lo hizo para conectar con nosotros, lo hizo para experimentar también todo lo que nosotros éramos y dejar claro que era posible vencer. ¿Cuáles eran esos aspectos distintos de su humanidad? Es decir, ¿en qué era él distinto a nosotros? Pues, número uno, no tenía pecado. El pecado separa, el pecado separa del Padre. Pero atención, no tenía pecado no porque no quiso, no porque no pudiera pecar, mejor dicho, sino porque no quiso pecar. Número dos, dependía por completo de la conexión con el Padre, a través del poder del Espíritu Santo, que era el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Y el asunto es, o la pregunta es, ¿por qué pasaba si no noches enteras orando? Si ya era Dios y estaba todo hecho. No, porque estaba en forma, muy sujeto a la forma de hombre. Ahora, ¿qué aspectos distintos tenemos nosotros en nuestra humanidad respecto a Jesús? Los nuestros. Número uno, nosotros sí somos pecadores. ¿Qué es eso? Pecado. ¿Qué es eso? Pues mira, sin duda alguna, robar. Robar el tiempo, porque uno piensa enseguida, robar dinero. Ah, me libro. No he robado dinero. Algunos no se librarían aquí, otros sí. Robar dinero, no. Y robar tiempo, y robar salud, y robar energía a otros, y robar tiempo al patrón o al amigo para el que trabajas. También dar lugar a orgullo, ofensas, gritería, gritar demasiado, ya como una costumbre, además. Devolver mal por mal, o devolver mal por bien incluso. ¿Qué más? El catálogo es amplio. Desordenarse sexualmente en cualquier ámbito de todo lo que representa. Y tanto que iríamos mirando la lista y sí, quizá algunos nos mantendríamos, pero después iríamos cayendo todos. Nadie aquí sería justo. Por lo tanto, nosotros sí somos pecadores. La gran noticia es que limpiados por aquel que sí venció al pecado, que es Jesús mismo. Esa es la gran noticia. Solo quedaba algo más. Número 2 para nosotros. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a depender de esa conexión, de eso que es posible? A través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo con Él mismo. Y Jesús sí lo hizo. Es decir, ¿hasta qué punto estamos dispuestos? El Señor mismo dijo que no nos dejaría solos. Por eso preparó eso. Tener esa conexión, ese contacto. Esta serie es para abrir boca, como he dicho, estas prédicas, porque necesitamos y queremos construir un tipo de iglesia que no renuncia y no renuncie a la vida espiritual y sobrenatural, sino que necesita abrazarlo, vivirlo, disfrutarlo conforme a las promesas de Dios. No somos una entidad social. Somos una familia espiritual.
Podemos hacer cosas sociales, podemos tomar acciones sociales. El Evangelio en origen es eso. Las ONGs en origen, atención, las principales y la inmensa mayoría, el movimiento surge del Evangelio, siglos atrás. Estudia la historia y lo verás. No estoy hablando solo de la fundación de la Cruz Roja, que la fundó un cristiano evangélico, sino de muchas, muchas ONGs. Pero va por encima de eso. Somos y necesitamos descubrir, vivir lo espiritual. ¿Qué te parece? Hace 2 semanas escuché comentar al pastor Marcos Zapata sobre Lucas 1, hablando del sacerdote Zacarías. Él era sacerdote un poquito antes de que Jesús naciera. Es el que iba a llegar a ser padre de Juan Bautista. Se dice que él y su esposa eran irreprensibles, es decir, intachables. Eran buena gente de verdad. Pero también que eran de edad avanzada y ella era estéril. Bien, este sacerdote levita, de levitas eran los que hacían los oficios en el templo, los ritos de ese tiempo. Se calcula que habían unos 18.000, y le tocó por turno a él oficiar esos ritos, esos oficios. Bien, él era alguien con larga experiencia sobre las cosas espirituales. Y haciendo su oficio, se le apareció un ángel. Y nada más ya fue igual en su vida. Zacarías estaba preparado, muy preparado para hacer ritos, oficios, formas dentro del templo. Pero no lo estaba para lo verdaderamente espiritual o para lo sobrenatural, entendiéndose como algo que va por encima de la lógica y de lo palpable físicamente. Compartía a los obreros de la iglesia estos días sobre esto. Les pido paciencia porque van a escuchar en este punto también otra vez, pero aprovechar para afirmarlo. Entonces les decía, planificar. Es necesario planificar la vida, planificar incluso la actividad de la iglesia general, porque si no, a veces damos vueltas en círculo y no sabemos a dónde vamos ni para qué vamos. Tenemos que planificar lo más inspiradamente posible conforme el Señor nos guía, pero a veces planificamos tanto que no hay espacio para un ángel. Y los ángeles vienen también. Uno no sabe cuándo puede aparecer y puede estorbarnos, porque así es Dios. Háblese de ángel literalmente, creemos en ello. Conozco a personas que sí han tenido eso. Pero sobre todo, háblese de todo lo que Dios quiere revelar, porque puede ser en forma de un ángel físico. A veces no se presentan más porque no entendemos o nos asustamos o no cumple con el propósito de Dios, sino que usa otro medio. Llámese ángel literal, pero llámese también, puede llamarse revelación a través de la palabra o una convicción, un cambio de estructura total a través de tu espíritu, de tu conciencia, o a través de un niño. Dios te habla y viene a trastocar tu mundo y tu estructura. Y tu mundo muy apegadito a lo que ya conoces. Así es Dios. Él es creador, Él rompe estructuras. Dios interrumpe lo que quiere dentro de nuestras estructuras. Así que el problema, en el caso de Zacarías, el ángel le vino a anunciar que iba a ser padre con la edad que tenía y siendo estéril, su esposa, que iba a ser padre del precursor de Jesús, es decir, de Juan el Bautista, pero no le creyó. ¿Por qué? Porque eso no tenía lógica, no era natural. El problema es también nosotros que cuando estamos acostumbrados a la vida que conocemos, incluso los que llevan más tiempo,
En la vida espiritual nos acostumbramos a ciertas cosas y a tu vida espiritual no le pides más. Sabes lo que tiene que suceder, sabes que es más o menos lo siguiente, sabes cómo se hace y punto. Incluso en épocas en las que no caminas en un, digamos, pecado muy claro, caes en monotonía. ¿Sabes cuál es el problema? Falta de hambre de Dios y todo lo que representa. Y Dios también es sorprendente y creador. Falta de hambre de Dios por estar saciado ya. Cuando vas a un hotel, ¿cuántos han ido a un hotel, a un buffet libre o fuera de hotel, algún buffet libre? ¿Sí? Muy poquitos, 2, 3. Ah, vale, ok. El primer día es emocionante porque, wow, vas llenando, uy, esto también me gusta, esto no estoy acostumbrado, me voy a la parrilla que me gusta, y otra vez y otra. En la cena, todavía estoy lleno, pero mira qué pinta, Dios mío, qué postres. Dale, y dale, y dale. Segundo, tercero, me acuerdo del viaje de novios, no hace tanto, Madre mía, me puse malo, los dos, o sea, no podíamos, los últimos días buscábamos lechuguita. Cuando estamos saciados de otras cosas, ya no queremos más. Estás hipersaciado de distracciones, de cosas, algunas no son malas en sí, pero estás saciado de algo. Si tu vaso está tan lleno, ¿qué lugar hay para la pasión con Dios, la conexión y la vida continua con Dios? Es asunto de hambre. A Zacarías y a cada uno de nosotros se le presenta la oportunidad de concebir algo nuevo. Y hoy, aunque vengas aquí por primera vez, Dios quiere darte la oportunidad de concebir algo nuevo en tu vida. A Zacarías se le dijo, algo nuevo vais a tener en casa. Gloria a Dios. Yo quiero eso. El problema es que perdemos el control. Incluso cuando cantamos o decimos o compartimos, sopla en mí, ven a mí, quiero estar contigo. Y cuando viene, ¿dónde estás tú? No, en el fondo no nos gustan las sorpresas ni los cambios, pero a Dios sí. En el libro de los Hechos, repasaba con los obreros, en el libro de los Hechos encarcelan a Pedro. Los cristianos históricamente a través de los tiempos siempre están encarcelados en algún sitio porque es un antisistema, no es lo que gusta el contenido. Pedro estaba encarcelado y la iglesia, su gente, se reunió a orar por él para su liberación y su cuidado continuamente. ¿Y sabes qué? Pedro fue liberado por el poder de Dios que se activa a través, porque Él quiere, a través de la oración de los creyentes. Y Pedro es liberado y se va a la casa donde están orando la iglesia y llama a la puerta. ¿Y qué pasa? Que una muchacha abre la puerta y dice, uy, y le deja en la puerta. Y se va para adentro y los de dentro peor. Porque la muchacha dice, es Pedro, es por lo que estaban orando. Y los de dentro dicen, pobrecilla, será su ángel. O sea, estás orando para que pase algo y cuando pasa no te lo crees. Dios mío, así somos nosotros también. Ay, sí. Esto es orar sin esperar en el fondo que conteste Dios. ¿Cuál es la actitud? Si tienes esa expectativa de ir más allá de lo natural o respuesta de Dios, que es lo mismo, la vida espiritual es la respuesta continua de Dios, vas a transmitirla a otros también. ¿Y cuál es la actitud? Decía, pues mira,
Marcos 10:15 dice el Señor, la verdad, de cierto es que el que no reciba el reino de Dios, las cosas de Dios, como un niño, no entrará en él. Recibir el reino de Dios como un niño. Esa es la actitud, creyendo. Tú sabes cómo reciben los niños las cosas que le das, o tus hijos, tus nietos, con qué carita, con qué sencillez, con qué deseo, con qué hambre de estar contigo. Es tremendo recibir como un niño. Mira estos 4 personajes. Respecto de esto que estamos hablando, ¿cuál es la reacción frente al mundo no natural o a la invitación a creer, ¿no? Pues mira, en primer lugar tenemos a María. María, atención, que cuando todavía era virgen, y se calcula que tenía unos 14 años, más o menos, y cuando le visita el ángel y le dice lo que va a ocurrir, a través de ella va a venir Jesús, ella preguntó, dudó, pero no era por incredulidad, era por asombro. Es decir, ¿cómo va a ser esto? Ya sabéis, porque no estoy con hombre. Bien, tenemos otro personaje que es Zacarías, el que hablábamos, el sacerdote, que era el más experto, que conocía, digamos, lo espiritual, pero Zacarías, ¿qué ocurrió? No creyó. Bien, está José, el esposo de María, y José, atención, porque tiene que pelear para creer. José pelea mucho, le vienen sueños, pelea con pensamientos, pelea con sus cálculos, calculando, esto no es normal, pero haré esto, lo otro, bueno, dejaré a María. Pelea, 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 hasta que al final lo consigue, al final cree. Y es que cuando Dios te da o te permite una batalla de fe, es porque estás listo para librarla. Pero es una decisión tuya. Esa es tu parte. ¿Qué te parece? Y luego estás tú y yo. Hemos visto la reacción de María, hemos visto la reacción de Zacarías, la de José, que tuvo que pelear, y estamos tú y yo. Una batalla de fe. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a reaccionar respecto a esto? ¿En qué? En el día a día. Si crees para transmitir tu fe a otros. Atención, una batalla de fe, de creer dentro del matrimonio, en el matrimonio. El matrimonio es una batalla por creer también. No solo es una batalla, cuidado, algunos lo ven como si fuera, y es que todavía no están centrados, no estamos centrados en nuestras emociones cuando estamos peleando tanto. Algo anda mal. Pero se necesita fe para continuar, para creer y para ver que Dios bendice los pactos una vez se han hecho los pactos matrimoniales. No estamos hablando de casos extremos de abusos y demás que rompen el pacto matrimonial. Pero es una batalla de fe. Que no tengamos que quedarnos mudos como Zacarías para creer. Es importante. Pero debemos entender la importancia de todo esto. Debemos sobre todo, aún más que entender todo, porque todo nunca lo llegaremos a entender, sí decidir, amar, optar, aplicar el mundo de la fe que tiene que ver con la vida espiritual. Como he dicho varias veces, la fe es la gasolina del mundo espiritual o la energía para los más ecológicos. Es lo que mueve el mundo espiritual. Necesitamos no debilitar esto que se nos pone delante de nosotros, este entendimiento de la palabra viva de Dios que dice que esto es posible, atención, y que está preparado para nosotros desde antes del principio de los tiempos.
Y si aceptar estas cosas, estas operaciones como posibles, y no aceptar que las cosas más allá de lo natural o sobrenaturales eran solamente para el tiempo de Jesús y los apóstoles, y que acabó con eso. Porque Jesús dijo, las señales que yo hago, vosotros aún mayores las haréis. Pero Pedro dijo también, y sucederá en los últimos días, también referido desde el profeta Joel, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y estas señales, dice Pedro, son para todos vosotros y para cuantos creyeren en el nombre de Jesús. ¿Cuántos aquí creen en el nombre de Jesús? ¿Será que es para nosotros? Si nos negamos a creer en estas cosas por miedo, porque no las entendemos, porque queremos justificar otro tipo de argumento, con la necesidad que hay alrededor en el mundo que nos ha tocado vivir y la oscuridad que cada día va a mayor, crece y es más potente, ¿creéis que vamos a mantenernos en pie? Con un conocimiento intelectual, sí, cristiano, pero limitado, diciendo esto sí, esto no, esto era para aquellos días. Cada uno que crea lo que quiera, pero yo me subo al tren porque no podemos resistir, si no es con el poder y todo el catálogo que Dios tiene preparado. Aleluya. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo que está aquí y ahora, que estaba con él y que era accesible, que las cosas de Dios y todo lo que traían, todo el mensaje del Evangelio, aunque fueran algunas cosas invisibles al mundo natural, estaban ahí, están al alcance. Los tesoros de Dios, todas las riquezas preparadas están ahí. Hacen falta tres cosas principales para alcanzar esos tesoros y para vivirlo. Número 1, nacer de nuevo. Puedes verlo aún sin nacer de nuevo, pero vivirlo, meterte ahí, hay que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Algunos piensan, a mí me iría bien, ya me estoy arrugando un poquito. Es lo que le preguntó Nicodemo a Jesús, tranquilo, es la misma pregunta, y era maestro de la ley. Le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Nacer de nuevo es dar un paso firme, abandonando la vieja forma de vivir sin Cristo, sin tener en cuenta lo que Él dice. Es comprometerse con Él, pero es también reconocer lo mal que lo hemos hecho, pedir perdón a Dios por haberle ofendido, por haber ofendido a los demás, y dar un paso al frente de cambio, verdadero cambio, para que Él nos cambie. No nos cambiamos nosotros, nos cambia su poder, pero nosotros nos esforzamos para que eso se mantenga y sea posible. ¿Sí? Nacer de nuevo. No estamos hablando de una experiencia intelectual, de que te guste, más o menos, sino de un verdadero cambio. Es decir, esta persona se ha mudado en otra. Además se ven los hechos. Antes hacía ciertas cosas y ahora hace otras muy distintas. No somos salvos por los hechos, somos salvos por creer en Jesús y tomar ese camino. Y después también los hechos lo atestiguan. Nacer de nuevo, número 1. Número 2, hambre. Hace falta hambre para vivir y alcanzar esos tesoros. Hambre, como la que tienes el primer día que ves el buffet libre. Hambre, fam, gana.
¿Cómo es? Angry en inglés. Número 3. Hace falta arrepentimiento. Hombre, pero el arrepentimiento no iba en el primer requisito que era nacer de nuevo. Sí, también. Por cierto, arrepentimiento es no querer hacer más lo que hacías, es cambiar de mente, es dar 180 grados de vuelta, es decir, no solo no me da pena, sino que además de que me parece mal lo que he hecho, tomo pasos en el sentido contrario. ¿Sí? Arrepentimiento hace falta siempre, cíclicamente. Sí, para los que somos viejetes, creyentes con barriguita, aleluya, literalmente, o sea, simbólicamente hablando. Barriguita espiritual, ¿sí? Vale. Es decir, los que ya conocemos, los que llevamos un tiempo. Arrepentimiento, ¿de qué? De no tener hambre, de no vivir lo que tenemos al alcance, de negar incluso esas cosas. Su reino está oculto a los ojos naturales, pero Pablo dice en Colosenses, esto es potente, Dios escondió nuestra vida abundante en Cristo en los lugares celestiales. La vida abundante está escondida en Cristo en los lugares celestiales. O sea, está ahí, pero está ahí y la podemos vivir estando aquí al mismo tiempo. Es un misterio, pero es una conexión. Y tú estás preparado para vivirlo. ¿A quién pertenece el reino de los cielos? Jesús dice, ¿a quién pertenece la vida espiritual abundante? Jesús dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Aleluya. Esto es a los que iban detrás de Jesús cada día y a veces se dejaban por días sus casas. Iban donde hiciera falta, iban al desierto, iban al lado del mar, iban a una colina. Estaban pendientes porque querían más de Jesús. Aquello no era normal, ningún hombre había dicho ni hecho. Nunca se habían sentido como se estaban sintiendo en esos momentos. Querían eso porque tenían hambre de Él. Algunos iban por la comida solamente, finalmente, pero hay muchos que tenían hambre. Y Jesús dice, de estos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre en espíritu? El que se considera falto, el que quiere comer más, el que ve que no es suficiente lo que tiene, sino que es pobre, quiere esa riqueza que no tiene. ¿Se entiende? Pobres en espíritu, aleluya, de ellos es. Se veían pobres y necesitados. ¿Y sabes qué? El hambre nos hace humildes. El hambre nos hace humildes. Los que han pasado hambre literal, aquí en España, más bien en la posguerra, es decir, la generación de mi padre y abuelos, sobre todo, han pasado hambre literal, en otros lugares se está pasando ahora, por desgracia, ahora mismo. ¿Y algunos habéis pasado hambre aquí? Literal. Se pasa muy mal y uno se adapta, pero el hambre también te hace humilde. Bueno, ya lo capto. Además es como me pensaba, puede pensar alguno, ¿no? Bien, todo esto de las cosas que se hablan aquí, de la iglesia, del contenido, del mensaje que se lleva, es para gente desgraciada. Es para gente que no tiene nada más que hacer, es para gente que viene del mundo de las drogas, es para gente mayor, es para mujeres, es para... El reino de los cielos es para todo el que tenga hambre. Los que vienen de adicciones, los que están preparados intelectualmente y con carreras, y aquí los hay, los que son hombres, los que son mujeres, los que están dudando, los que han hecho fechorías, los que han asesinado, los que les sabe mal matar una mosca, todos tienen y tenemos necesidad
de ser llenados con algo, atención, que es lo espiritual. Lo espiritual, el ADN ese con el que Dios nos ha creado, nada más, no se puede llenar con nada más que no sea espiritual. Tenemos aquí como una especie de agujero por dentro, algo que solamente se llena con la misma forma, y es Dios mismo. El hombre necesita, aunque el bombardeo y ya las nuevas generaciones han sido educadas, de que no hace falta, no creas solamente lo que vean tus ojos, lo que experimentes. El hombre necesita lo espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque cuando no se le da lo espiritual o se le da mal, que es lo que ha pasado en este país también durante mucho tiempo, y otros, lo va a buscar a otra parte. De tal manera que aún los que no creen se meten, exportan, mejor dicho, importan religiones orientales, porque necesitan de lo espiritual. ¿Sí? Y ahí ya lo ves, durante las últimas décadas han entrado creencias, religiones en los colegios, se aparta también un tiempo para yoga, para esto, para lo otro, para lo de más allá, para meditaciones y todo tipo, porque hay que buscar algo para llenar eso, y es espiritual. Evidentemente, en el ámbito, en la atmósfera espiritual, está la puerta que es Jesús, no una puerta, Él dice, yo soy la puerta al Padre, y también hay otras puertas. Si tú colocas una antena parabólica vas a captar muchos canales, vas a captar de todo. Y en el mundo espiritual hay de todo, hay bueno y malo. Pero Él dice, yo soy la puerta. Así que la necesidad de lo espiritual está ahí. Mira, la fe tiene mucho que ver, es muy importante para todo lo que hablamos, para esta vida necesaria espiritual. Y la fe, que sabemos que es estar convencido de lo que no ves, tener la certeza de lo que esperas y moverte de esa manera también. La fe no solamente es para entrar en la familia espiritual, no solamente es para entregar tu vida a Jesús en el momento en que lo haces, si quieres hacerlo. Es para vivir en la familia espiritual, cada día vivir. La fe centra nuestra atención en todo recurso del Padre al alcance. Se nos recuerda, poned la mira en las cosas de arriba, que son eternas. Ya que las cosas que se ven, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Sí, sí. La Biblia dice que prestemos atención a lo invisible, pero ocurre que cuando escuchamos este tipo de cosas nos ponemos nerviosos porque nuestra cultura occidental está basada sobre todo en la lógica. Él es la fuente de todo, es la fuente de vida abundante, fuente de poder, fuente de autoridad. Y Él comisiona, también entrega. Él entregó en el origen, en el principio, al hombre, una de sus creaciones, también pues esa vida abundante y esa autoridad y todo lo que necesitaba. Dios creó todas las criaturas libres para elegir, incluso los ángeles. Y cuando la maldad entra y baja a la tierra, y ya sabéis, a través también de el ángel principal, el lucero de la mañana, y ya se transforma en enemigo por su deseo, debido a su libertad, por su deseo de ser igual a Dios, de que le adoraran, de tener posición. Cuando Él baja aquí, la tierra empieza a caer, es influida, pero aún está el hombre como delegado de Dios,
y está disfrutando de la comunión con Dios. Bien, el hombre, como sabéis, y rápidamente quiero hablar de esto por algo, tiene esa autoridad, esa potestad, esa comunión, y Satanás no puede entrar violentamente en Edén, no puede hacerlo, y no lo hace, sino que entra de cierta forma, pero toma la autoridad y lo que el hombre le da. Al hombre no le es arrebatado violentamente nada, sino que lo cede. No se le roba nada. Esto es lo que ocurrió con Adán. No perdió el estatus que tenía, no perdió la autoridad, sino que se dejó robar, o mejor dicho, la entregó. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque eso es lo que ocurrió con Adán, pero no solamente con él, ocurre con nosotros. Atención, cada vez que nos dejamos robar, perdemos vida espiritual y autoridad. Esto lo hablamos tiempo atrás también, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Quién es el responsable de que alguien me controle? A mí. ¿Quién es el responsable de que alguien te controle a ti? ¿El controlador? No, el responsable eres tú por dejarte controlar. El controlador tiene su responsabilidad, pero nosotros somos quien la tiene. ¿Quién es el responsable de la crítica y la murmuración sobre alguien? ¿Alguien que ha errado, ha fallado en algo? ¿Los que están criticando? O sea, ¿el que es criticado? No, los que están criticando. ¿Quién es el responsable o la responsable de exponerse, de caer en desórdenes sexuales variados y fuertes? ¿Quién es el responsable? ¿El que sugiere o la que sugiere participar, caer en eso? No, el responsable eres tú, el que se mete, totalmente. De la misma manera que en Edén. Pero atención, nadie, una vez perdido eso, nadie puede recuperarlo en el universo si no es alguien que sea, en las mismas condiciones de hombre, justo y que venza. Recuperar lo perdido. Ese hombre es Jesús. Esa es la buena noticia. Jesús aquí en la tierra, al que se le ofrecen atajos, el enemigo le dice, todo esto es mío, se me ha dado. ¿Te das cuenta que no lo robó? Se me ha dado. Bien, yo te lo daré, porque Jesús empezaba su ministerio, si tú postrado me adoras y me reconoces, que es lo que siempre ha querido y sigue queriendo hasta el final. Por eso cuidado, cada vez que huelas temas de vanagloria, orgullo y todo lo demás, el enemigo está detrás. Tengamos cuidado con eso. Entonces le dice a Jesús, si postrado me adorares. El Señor rechaza todo eso, no quiere atajos, vence, muere, se sacrifica, resucita. ¿Y qué dice? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Otra vez, aleluya, recuperado lo que perdimos, el desastre nuestro, recuperado. Y el Señor ya dice después, id, haced discípulos, compartid. Mira, todo esto está recuperado, pero ¿recuperado para qué? Porque lo necesitamos. El hombre es total, el Evangelio cubre todas las áreas, el cuerpo, el alma, las emociones, todo lo demás, y el espíritu, la parte que comunica con Dios y lo espiritual. Y está preparado para volver a lo original, es decir, para lidiar también con la enfermedad, sobre todo espiritual, pero con la enfermedad física, con la pobreza, con el pecado, con todo eso, viviendo una vida espiritual plena de la que yo aún no vivo y quiero vivir.
Y estamos llamados a esto. Una de las cosas también, quiero ir acabando, que debería ser normal en una vida espiritual abundante, atención, son los milagros. ¿Qué son los milagros? Algo que no podemos conseguir por nuestros medios, cuando se agotan nuestros esfuerzos humanos y ya no puede darse. Vienen como respuesta a la fe, glorifican a Dios y esos también están preparados dentro de la vida espiritual. ¿Sabes cuál es el milagro mayor? Que una vida sea cambiada, que dé el paso por Cristo, que sea transformado. Pero también son milagros algunas, sanidades y operaciones y cosas difíciles que no tienen lógica. Y algunos hemos visto, ¿sí? Hemos visto piernas crecer unos centímetros delante de nosotros, hemos visto otras cosas y otras no las hemos visto, las hemos oído, en lugares donde el ambiente está más preparado, donde hay más fe y donde Dios también decide hacerlo y aquí va a llegar. Hemos visto gotas, hemos visto señales, pero va a llegar porque es la vida espiritual normal, plena. Bien. El problema es la falta de renovación de la mente. La falta de la renovación de la mente, muy metida aquí abajo, muy metida en lo natural y también a veces, ¿recuerdas? Como Zacarías, mente incrédula. Nuestras mentes deben ser renovadas porque tiene que cambiar nuestra forma de pensar respecto a Dios, respecto a nosotros mismos, respecto al pecado y respecto a los demás. Cuando eso es cambiado, está listo y preparado con nuestra hambre y sed para que Dios produzca también señales, milagros para su gloria y honra. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase de nuevo y podamos repetir esa alabanza de victoria. Hemos cantado algunas, pero esa pasión esa pasión que acompaña la vida cristiana normal, el mensaje de Jesús genuino, solo se apaga cuando se diluye, cuando lo quieres razonar todo, absolutamente todo, cuando lo quieres domesticar. ¿Sabes qué es la palabra domesticar? Que se calme, que todo sea previsible. Con los pies en la tierra, el reto es reclamar, disfrutar esa vida espiritual escondida en los lugares celestiales en Cristo. Y necesitamos el reino de los cielos. Pero para eso tenemos que ser, ¿qué? Pobres en espíritu. O sea, no es requisito imprescindible ser pobre de dinero. Podemos serlo o no serlo, pero pobres en espíritu. Eso es lo que dice Jesús, hambrientos por Él. Este es el tipo de vida que yo quiero, el tipo de vida que necesito. ¿Qué tal tú? Este es el tipo de iglesia que queremos y necesitamos construir, basada en la vida espiritual normal. Aleluya, que Dios nos ayude, Él quiere hacerlo. El asunto es cómo queremos responder nosotros. Pues si Dios lo permite, si Dios quiere, la próxima semana Eva va a continuar desplegando algo importante respecto a seguir adentrándonos en esta serie y después seguiremos. Pero queremos proclamar esto, queremos orar para que el Espíritu de Dios encuentre una pista de aterrizaje. Tú sabes que los aviones no pueden tomar tierra si no hay unas condiciones mínimas, si no está el terreno despejado, ¿sí? Entonces, aquí abajo, ¿has visto esa gente en la selva y otros lugares que están esperando que caigan cajas de comida? Aquí quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero.